El corazón dividido. De Varsovia a la Ciudad de México. El mundo del deporte polaco está ahora mismo experimentando un shock tremendo porque mi hija ha dejado Polonia. Una joven y genial jugadora de voleibol, a quien las mejores universidades polacas se disputaban con becas y que contaba con el respaldo de patrocinadores como Nike, ha anunciado su traslado a una preparatoria en México. Al principio, no podía creer lo que oía. Ella era considerada el futuro del voleibol polaco. Pero, ¿por qué eligió la bandera tricolor con el águila y la serpiente? Como madre polaca que hace un año temblaba de ira, ahora, un año después, estoy lista para abrir mi corazón y contar toda la historia. Ahora entiendo a mi hija. ¿Qué sucedió realmente? Esta es mi impactante historia. Me llamo Kasia. Vivo en Varsovia. Mi hija traicionó a Polonia. A las 7 de la tarde, me senté con una cerveza Żywiec bien fría en la sala de nuestra casa en el distrito de Praga, en Varsovia, reflexionando sobre las palabras que mi hija Maja había dicho unas horas antes y que sacudieron mi mundo entero. Mamá, me voy a mudar a México para estudiar la preparatoria. En ese momento, no podía dar crédito a mis oídos. Sobre la mesa estaba la carta de admisión con una beca completa de la Universidad de Varsovia, junto con las incesantes llamadas de la Universidad Jagiellónica y la Universidad de Gdansk. Mi hija, aclamada como el futuro del voleibol femenino polaco, estaba a punto de renunciar a todo por México. Lo siento, mamá, pero esta es mi elección. Sentí como si los 17 años de la vida de mi hija, que había cultivado con tanto esmero, hubieran sido negados en un instante. Mi nombre es Kasia, tengo 45 años, exjugadora de voleibol, ahora profesora de educación física en una preparatoria de Varsovia. Esa noche, por primera vez, sentí que mi vocación como madre polaca había sido puesta en duda. Honestamente, me sentí traicionada porque mi hija había abandonado el tesoro más preciado del que me enorgullecía, el deporte polaco. Ha pasado un año desde que mi hija se fue. Esta mañana, miré su habitación vacía. En la pared todavía colgaba el uniforme del equipo juvenil polaco, cubierto por una fina capa de polvo. Ese uniforme fue una vez el orgullo de nuestra familia. Pero anoche vi la final del Campeonato Nacional de Voleibol de Preparatorias de México en YouTube y lloré. Vi a mi hija jugar bajo el nombre de Maya, con el número 19, para una escuela de talentos deportivos en la Ciudad de México. Hablaba con sus compañeras en español, comía tacos al pastor con deleite y se inclinaba ante los aficionados después de la victoria. En esa imagen, vi una felicidad en mi hija que nunca antes había presenciado. Ahora contaré la historia del último año. Un viaje doloroso pero finalmente hermoso para mí, una madre polaca que intenta comprender a su hija que eligió México. Pero primero, debo contar dónde comenzó todo. Cómo conocí a mi esposo mexicano y por qué intenté criar a Maja como una polaca al 100%. Al principio, realmente no entendía nada, porque éramos una familia polaca de clase media normal. Teníamos una casa con un pequeño jardín en un barrio tranquilo de Praga, en una buena y segura zona escolar. Y lo más importante, Maja era completamente polaca, nacida y criada en Polonia. Por supuesto, sabía que su padre era mexicano, pero eso era solo un dato. Crié a Maja como una verdadera polaca. El idioma de comunicación era solo el polaco. La cultura que le enseñé fue la cultura polaca, y le inculqué los valores polacos. Creía que era lo mejor para su futuro. Maja comenzó a jugar voleibol a los 7 años. La inscribí en un club deportivo comunitario cerca de casa sin muchas expectativas. Pero el primer día, el entrenador me llamó. Señora Kasia, su hija es muy especial. Nunca he visto un talento así. Desde ese día, mi vida giró en torno a Maja. Despertar a las 5 a.m. para el entrenamiento matutino. Después de la escuela, sesiones de entrenamiento en el club y los fines de semana, viajes a torneos. Fue agotador, pero yo era muy feliz. Ver a Maya crecer lo era todo para mí. A los 13 años, fue seleccionada para el equipo de Varsovia. A los 15, entró en la selección nacional juvenil de Polonia.
El canal TVP Sport hizo un reportaje especial sobre la nueva estrella emergente e incluso recibió una oferta de patrocinio de Nike. Todo era perfecto, pero ese día todo se derrumbó. Quiero jugar voleibol en México. Al principio pensé que estaba bromeando, pero la mirada de Maja era muy seria. Ya se había puesto en contacto con una escuela de talentos deportivos en México. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Mamá, no entenderías por lo que he pasado. Esas palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. ¿Qué era lo que no entendía? Toda la historia comenzó hace 21 años. En ese entonces, yo era la acomodadora principal del equipo de voleibol de la Universidad de Varsovia y estaba a punto de graduarme, considerando una carrera profesional. Un día, una amiga me recomendó un delicioso puesto de comida en el barrio de Śródmieście. Kasia, ¿alguna vez has probado la auténtica comida mexicana? Es un mundo completamente diferente. Sinceramente, no esperaba mucho, pero por curiosidad, fui. Era un pequeño local con un letrero que decía Tacos al Pastor el Chilango. Tan pronto como entré, un aroma a especias exóticas llenó mis fosas nasales. Hola, un hombre detrás del mostrador me saludó con una sonrisa radiante. Era alto, usaba gafas y parecía muy intelectual. ¿Es tu primera vez aquí? Te recomiendo los tacos al pastor. ¿Tacos al pastor? Pronuncié con vacilación, y él se rió. No te preocupes, te prepararé unos que no piquen. Ese fue mi primer encuentro con Diego, mi esposo. Era un estudiante de posgrado en cine y trabajaba en la taquería para pagar sus estudios. La comida que me sirvieron era una serie de pequeñas tortillas de maíz con carne de cerdo adobada y una rodaja de piña. Mis manos temblaban un poco al tomar el primer taco, pero tan pronto como el sabor tocó mi boca, quedé asombrada. El sabor era intenso, complejo, pero increíblemente armonioso. Realmente era delicioso. ¿Qué tal? ¡Wow! Increíble. Desde ese día, fui a esa taquería 3 veces por semana. Aunque decía que iba por los tacos, en realidad iba a ver a Diego. Un día, él inició la conversación. Eres jugadora de voleibol, ¿verdad? Vi el partido de la Universidad de Varsovia. ¿De verdad? Tu ataque es increíble. Y así, nos hicimos más cercanos. Diego me contó que él también había jugado voleibol en la escuela en México. El tema común del voleibol nos unió rápidamente. El voleibol mexicano es muy diferente del polaco. Se centra más en el juego en equipo y tiene una defensa muy sólida. ¡Qué interesante! Me gustaría verlo. Diego me mostró videos de partidos de la selección femenina de México. El estilo de juego era completamente diferente. Si Polonia apostaba por la velocidad y la habilidad individual, México se basaba en el sistema y una defensa tenaz. 6 meses después, éramos pareja. A pesar de nuestras diferencias culturales, pensé que lo superaríamos todo porque Diego hablaba polaco muy bien y se adaptó rápidamente a la cultura polaca. Pero cuando llegó el momento de casarnos, surgió nuestro primer conflicto. Kasia, ¿vamos a México? Quiero que conozcas a mis padres. Conocer a tus padres. ¿En México? En México, antes de casarse, es costumbre conocer a ambas familias. Es la tradición. A regañadientes, acepté y subí al avión hacia México. Ese vuelo de casi 14 horas fue agotador, pero al ver la cara feliz de Diego, lo soporté. En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, sus padres ya nos esperaban. Bienvenida, Kasia. La madre de Diego me abrazó cálidamente. Aunque su polaco no era muy bueno, pude sentir su sinceridad. Estuve en México una semana y vi muchas cosas. Los mercados bulliciosos, las pirámides antiguas, los viajes al campo para comer mole, todo era nuevo y extraño. Pero la familia de Diego fue muy amable conmigo. Especialmente, nunca olvidaré el mole que su madre cocinó. Para casarte con mi hijo, tienes que amar el mole, bromeó. Al principio, el sabor intenso me abrumó, pero extrañamente pedí una segunda porción. De vuelta en Polonia, celebramos una pequeña boda. Diego, después de graduarse,
comenzó a trabajar en la industria de los medios, y yo me convertí en profesora de educación física en una preparatoria. Todo iba bien. Creía que con amor se podían superar todas las diferencias culturales. Pero cuando supe que estaba embarazada, aparecieron las primeras preocupaciones. ¿Qué identidad tendría nuestro hijo, polaca o mexicana? Diego se rió y dijo, ¿por qué no ambas? Podemos criarlo tomando lo mejor de ambas culturas. Pero yo no estaba segura. Para tener éxito en Polonia, creía que nuestro hijo debía ser perfectamente polaco. Así que tomé una decisión. Criaremos a nuestro hijo como un verdadero polaco. Cuando Maja nació, insistí en que su nombre fuera solo polaco. Maja. ¿Qué tal si le ponemos también un nombre mexicano?, sugirió Diego con cautela. Pero negué con la cabeza. En Polonia no necesita un nombre mexicano. Solo creará confusión. Diego pareció decepcionado, pero finalmente cedió. Más tarde, supe que Diego le había dado en silencio un nombre mexicano en su corazón, Maya. Maja creció hermosa. Su cabello no era rubio como el mío, sino de un castaño avellana, con grandes ojos redondos y una nariz recta. Era una niña mestiza muy hermosa. ¡Wow! ¡Qué belleza tan exótica! Será modelo de mayor, solían decir los vecinos. Pero yo sentía que esa atención era una carga. No quería criarla como una niña especial, sino como una niña polaca normal. La envié a un jardín de infantes a los 3 años. Por supuesto, un jardín de infantes de habla polaca. Podemos enseñarle español en casa. Saber 2 idiomas es una gran ventaja, sugirió Diego. Pero me opuse. Incluso hablar perfectamente el polaco es difícil. ¿Por qué complicar las cosas? El español puede aprenderlo más tarde. Ocasionalmente, Diego le hablaba a Maja en español, pero cuando yo lo miraba, cambiaba inmediatamente al polaco. A los 5 años, Maya comenzó a preguntar por primera vez sobre su doble identidad. Mamá, ¿por qué mi cabello no es rubio como el de Anya? Porque tu papá tiene el pelo castaño, cariño. ¿Por qué papá no se parece a los otros papás? Me detuve un momento, pero respondí con calma. Todos somos diferentes, cariño, pero todos somos polacos por igual. Maja asintió, pero no parecía entender del todo. A los 7 años, llegó el momento decisivo. En un club deportivo comunitario cerca de casa, abrieron una clase de voleibol para niños. Mamá, tú también jugabas voleibol, ¿verdad? Quiero probar. El primer día que Maja entró al gimnasio, sus ojos se iluminaron al ver la pelota de voleibol. Cuando el entrenador le mostró los movimientos básicos, pudo repetirlos desde la primera vez. ¡Wow! Es un genio. ¿Hay algún atleta en la familia? Bueno, yo jugué voleibol en la universidad. Ah, ya veo. Pero esto no se explica solo por la genética. Es un verdadero talento. Desde ese día, comenzó la vida de Maja en el voleibol. Entrenaba todos los días y competía los fines de semana. Se desarrolló a una velocidad asombrosa. A los 10 años, recibió el premio a la mejor jugadora del equipo del club. En la ceremonia de premiación, Maja dijo, «Amo a mi mamá y a mi papá, y también a mis abuelos paternos y maternos». Los padres de Diego habían venido de México para conocer a su nieta por primera vez. «Maya, mi niña, qué buena eres», dijo su abuela en español, confundiendo a Maya. «¿Maya? ¿Quién es Maya? Eres tú, mi amor. Música tu nombre mexicano». Maja me miró sorprendida. Rápidamente intenté arreglarlo. «La abuela solo quiere llamarte así. No le hagas caso». Pero desde ese día, Maja a menudo murmuraba para sí misma frente al espejo. «Maya, ¿quién soy realmente?». Mirando hacia atrás, quizás la confusión de identidad de Maja comenzó en ese momento. Cuando entró en la secundaria, la situación se complicó. «Maja, ¿tú qué eres? ¿Polaca o mexicana?», preguntó una amiga el primer día durante el almuerzo. Maja, con cara de confusión, respondió, «Soy polaca». «No, me refiero a tus raíces». Mitad y mitad». Los otros niños se rieron a carcajadas, probablemente sin mala intención, pero Maja parecía muy triste.
Esa noche, me preguntó, mamá, ¿quién soy realmente? Eres Maja, y eso es lo más importante. Pero en la escuela, todos me preguntan de dónde soy. Diles que de Varsovia. No, se refieren a de dónde vienen mis antepasados. Suspiré. Tu padre es de México y yo nací aquí, pero lo más importante es que eres polaca. Maja pareció insatisfecha, pero no preguntó más. En la escuela, el estatus de Maja no estaba claro. Para los niños polacos, ella era la mestiza mexicana. Para los otros niños mestizos, parecía polaca. Afortunadamente, en el equipo de voleibol fue aceptada. El remate de Maja es increíble. Sus compañeras reconocieron su talento, y eso levantó su ánimo. Pero los pequeños incidentes seguían ocurriendo. Una vez, cuando fuimos a un restaurante mexicano, la camarera le habló a Maja en español. Lo siento, solo hablo polaco. Oh, disculpa, pensé que eras mexicana. Eres mestiza, ¿verdad? ¿Entonces querrás tus tacos con salsa picante? No, gracias. La camarera pareció sorprendida. ¿Una mexicana que no come picante? De camino a casa, Maja preguntó, mamá, ¿soy rara? Soy mexicana, pero no hablo español y no me gusta la comida picante. No eres rara, cariño. Simplemente te criaron como polaca. Pero tampoco soy 100% polaca. Esas palabras me dejaron sin habla. En octavo grado, ocurrió un incidente decisivo. Era la final del campeonato regional, y desde las gradas del equipo contrario se oyeron extraños abucheos. Cuidado con esa mexicana. Ahí viene su remate. Todo el gimnasio se quedó en silencio. El árbitro les llamó la atención, pero para entonces, la moral de Maja ya estaba rota. Normalmente anotaba no menos de 30 puntos, pero ese día solo consiguió 10. Después del partido, Maja rompió a llorar en el coche. ¿Por qué me tratan así? Yo solo quiero jugar voleibol. Porque en el mundo hay gente estúpida que no sabe nada. No les hagas caso. ¿Cómo puedo no hacerles caso? Donde quiera que voy, soy una extraña, tanto entre los polacos como entre los mexicanos. Esa noche, tuve una conversación seria con Diego. Maja está sufriendo por su doble identidad. Ya te lo había dicho. Teníamos que enseñarle la cultura mexicana, tenía que haber un equilibrio. ¿Importa eso ahora? Claro que importa. Maja también es mexicana. Para tener éxito en Polonia. ¿Qué éxito si nuestra hija no es feliz? Por primera vez, Diego me levantó la voz. Parecía que todas sus emociones reprimidas habían estallado. Unos días después, Diego propuso, este verano, vayamos de vacaciones a México. Maja también quiere ver a sus abuelos, pero tiene un campamento de voleibol de verano, solo una semana. Maja también necesita un descanso. A regañadientes, acepté, sin saber que esta decisión lo cambiaría todo. Antes de contar sobre el viaje a México, debo decir cómo Maja se convirtió en la nueva estrella emergente del voleibol polaco. A los 14 años, como estudiante de primer año de preparatoria, ya estaba en el radar de los ojeadores de muchas universidades. Con una altura de 1,75 metros, un salto increíble y una sensación innata para el balón, todo era perfecto. Señora Casia, Maja es muy especial. Su nivel ya ha superado el de la preparatoria, dijo el entrenador de la escuela. Que una estudiante de primer año se convirtiera en una jugadora clave era la primera vez en la historia de la escuela. En su primera temporada, Maja promedió 22 puntos por partido. Un periódico local publicó un artículo titulado El prodigio del voleibol de Praga, y los ojeadores de las universidades comenzaron a acudir en masa a nuestra escuela. La Universidad Jagiellonica mostró interés. Hubo contactos de la Universidad de Gdansk, y la Universidad de Varsovia quería firmar un precontrato. Me sentía en las nubes de felicidad. El sueño que yo no pude realizar estaba a punto de hacerse realidad con mi hija. Eso pensaba. A los 15 años, ocurrió un evento aún más trascendental. Una llamada de la Federación Polaca de Voleibol. Queremos invitar a la señorita Maja Nowakowska a las pruebas de selección para el equipo nacional juvenil. No podía creerlo. Normalmente, las atletas entraban en este equipo
a los 17 o 18 años. Maja fue invitada con solo 15. El día de las pruebas, fuimos al centro de entrenamiento. Había 60 de las mejores atletas de todo el país reunidas allí, y entre ellas, Maja destacaba. ¿Quién es esa chica? Es increíblemente buena. Mira el ángulo de su ataque, es irreal. Las otras atletas también estaban asombradas por la habilidad de Maja. Después de una semana de pruebas, se anunciaron los resultados. Maja Nowakowska ha sido seleccionada. Era la más joven de las 18 atletas elegidas, y además tenía un puesto en el equipo titular como opuesta. En el avión de regreso, Maja dijo, «Mamá, es como un sueño. Voy a representar a Polonia. Te lo mereces, cariño. Y esto es solo el principio». En ese momento, los ojos de Maja brillaban de verdad. Todavía recuerdo vívidamente la imagen de ella, de pie con orgullo, en el uniforme con la bandera polaca. El primer torneo internacional tuvo lugar en Italia. Maja estaba nerviosa, pero jugó de manera excepcional, anotando 18 puntos contra Alemania y 21 contra Francia. Además, recibió el premio a la mejor jugadora joven del torneo. «El futuro de Polonia parece muy brillante», dijo el comentarista de Polsat Sport. Maja se convirtió en una estrella nacional de la noche a la mañana. Cuando regresó a la escuela, el ambiente había cambiado por completo. Cuando caminaba por el pasillo, todos susurraban. «Ahí va la jugadora de la selección nacional, tengo que pedirle un autógrafo». Maja estaba a la vez desconcertada y feliz. Finalmente, fue reconocida como una estrella del voleibol, no solo como la chica de raíces mexicanas. Llegó una oferta de contrato de patrocinio para atletas jóvenes de Nike. Aunque la cantidad no era grande, el significado simbólico era inmenso. Maja Nowakowska, el futuro del voleibol femenino polaco, dijo el representante de Nike al firmar el contrato. Lloré al ver a Maja posar para las fotos. Mi hija se había convertido en una verdadera representante de Polonia. Pero ese momento de gloria no duró mucho. El COVID-19 lo cambió todo. Los torneos se cancelaron, los entrenamientos se suspendieron. Maja se vio obligada a pasar todo el tiempo en casa. Al principio, todo era soportable. Pasábamos tiempo juntos en familia, o ella entrenaba sola en el jardín. Pero poco a poco, el ambiente comenzó a cambiar. Todo es culpa de ese virus chino. Todo es un desastre, dijo un estudiante durante una clase en línea. Otro añadió, sí, todo es culpa de los asiáticos. El rostro de Maja en la pantalla se endureció. El profesor intervino, pero su corazón ya estaba herido. Algo similar pero dirigido a los mexicanos comenzó a suceder debido al aumento de las tensiones políticas. Los crímenes de odio contra personas de ascendencia latina aumentaron. Un día, Diego tuvo un incidente desagradable de camino a casa desde la tienda. «Vuelve a tu país, maldito mexicano», le gritó alguien y lo empujó. Afortunadamente, no resultó gravemente herido, pero su espíritu se vino abajo. Cuando Maja se enteró de esto, preguntó, «Papá, ¿qué hicimos mal?» «No hicimos nada malo, cariño. El problema está en los ignorantes». Pero el rostro de Maja permaneció sombrío. Unos días después, ocurrió un incidente aún más impactante. En el Instagram de Maja comenzaron a aparecer comentarios ofensivos. «Falsa polaca, vuelve a tu México. ¿Representando a Polonia? ¡Qué chiste!». Maja arrojó su teléfono y cerró de un portazo la puerta de su habitación. «¿Por qué me tratan así? Yo nací aquí». Esa noche, por primera vez, Maja dijo, «Mamá, quiero saber cómo es México». En el segundo año de la pandemia, la situación empeoró. Las escuelas reabrieron, pero el ambiente ya no era el mismo. Las miradas ocultas tras las mascarillas la apuñalaban. «Oye, ponte bien la mascarilla. No nos vayas a contagiar», le gritó alguien a Maja en el pasillo. Maja fingió no oír, pero vi cómo apretaba los puños. El entrenamiento de voleibol se reanudó, pero el entusiasmo de antes había desaparecido. En el equipo también aparecieron pequeñas grietas. «Maja, ¿estás bien?», preguntó Ewa, la capitana. Solían ser mejores amigas, pero últimamente se habían distanciado. «Sí, estoy bien. Es que
Mis padres me dijeron que no me juntara demasiado con mexicanos. Lo siento. Maja tenía una expresión de shock. Se sintió traicionada por su mejor amiga. Algo así no ocurrió solo una o dos veces. No la invitaban a las fiestas del equipo y las conversaciones en el vestuario a menudo se silenciaban cuando ella entraba. Eran solo compañeras en la cancha. Fuera de ella, era una extraña. Un día, ocurrió un incidente grave. Era un partido contra un rival tradicional. Tan pronto como Maja salió a la cancha, desde las gradas de los aficionados contrarios se oyeron abucheos. ¡México! 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 El partido se interrumpió. El director de nuestra escuela tomó el micrófono y pidió respeto, pero el ambiente ya estaba arruinado. Ese día, Maja jugó el peor partido de su vida. Saques que no pasaban la red, remates que se iban fuera. Parecía que su espíritu se había quebrado. En el tercer set, Maja se acercó al entrenador y dijo: «No puedo jugar más, sácame». Fue la primera vez que pidió salir del campo por sí misma. Después del partido, tan pronto como subimos al coche, Maja rompió a llorar desconsoladamente. «Mamá, no puedo soportarlo más». «¿Qué no puedes soportar?» «El voleibol, representar a Polonia. Esto es solo una mala racha, pronto pasará». «No, mamá, no lo entiendes. No sabes lo doloroso que es cada día. No soy polaca, al menos no a los ojos de los demás». Esa noche, Maja se quitó el uniforme del equipo juvenil polaco y lo guardó en el fondo de su armario. A la mañana siguiente, vi una escena impactante. Maja estaba absorta viendo algo en su portátil. Era un partido de la Liga Nacional de Voleibol de México. «¿Qué estás viendo?» «Voleibol femenino de México, la Liga Nacional». «¿Por qué estás viendo eso?» «Solo por curiosidad». Las jugadoras en la pantalla quizás no eran tan potentes, pero mostraban una defensa increíble, y lo más impresionante era su espíritu de equipo. La forma en que se abrazaban y se animaban mutuamente mostraba un vínculo fuerte. ¡Wow! Increíble. Esa jugadora no es alta, pero su técnica es muy buena. Los ojos de Maja se iluminaron. Era una expresión vibrante que no había visto en mucho tiempo. Unos días después, Diego dijo: «La abuela está muy enferma. Este verano, vayamos a México». Normalmente me habría opuesto, pero viendo el estado de Maya, sentí que necesitábamos un cambio. «Está bien, vamos». Maya preguntó sorprendida: «¿En serio? ¿Vamos a ir a México?» «Sí, por un par de semanas». «¡Wow! ¿Podremos ver voleibol mexicano?» Por primera vez, mostró tal expectación. Un día antes de partir, Maya practicó decir saludos en español. «Hola, me llamo Maya». Diego se rió y le enseñó. «También puedes decir Maya. Es tu nombre mexicano, Maya. Suena raro, pero quizás me guste». En ese momento, no sabía que este nombre cambiaría la vida de Maya para siempre. En el aeropuerto, Maya preguntó: «Mamá, ¿en México la gente me mirará raro?» «No lo sé, cariño. Tendremos que ir y ver». Al ver despegar el avión sentí ansiedad. ¿Y si México volvía a herir a Maya? Pero a veces, el lugar que nos hiere también puede ser el lugar que nos sana. Durante las largas horas de vuelo sobre el Atlántico, Maja vio videos de voleibol mexicano. Ya se había aprendido los nombres de muchas jugadoras mexicanas, como Samantha Bricio, Andrea Rangel y Xiomara Sainz. «Mamá, el estilo de juego del voleibol mexicano es increíble. Puede que no tengan tanta potencia, pero la técnica es de primer nivel». Ver a Maja hablar de nuevo sobre voleibol con tanta pasión me provocó sentimientos encontrados. Parecía que estaba tratando de encontrar en el voleibol mexicano algo que el voleibol polaco no podía darle. Cuando llegamos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, los padres de Diego ya nos esperaban. «Ay, Maya de mi corazón, qué grande estás». La abuela abrazó a Maja con fuerza. Maja parecía un poco tímida, pero en su rostro había una expresión de alivio. «Hola, abuela», saludó Maja, en un tono desconocido. Aunque no podía hablar español, parecía que sus corazones se entendían. La abuela le dijo algo a Diego, y él tradujo. «Dice que te ha extrañado todo este tiempo, que eres su orgullo».
De camino a su apartamento en la colonia Roma, Maja miraba con curiosidad por la ventana. Los edificios de apartamentos coloridos, los letreros en español, los puestos de tacos en cada esquina, todo era nuevo y extraño. Mamá, aquí todos se parecen a papá. Es extraño, pero, en el buen sentido, cuando llegamos a casa, todos los parientes estaban reunidos allí. Primos, tíos, tías, todos dieron una cálida bienvenida a Maya. ¡Wow! Maya, qué guapa. Es verdad que juegas tan bien al voleibol. ¡Qué padre! Al principio Diego tenía que traducir todo, pero pronto el ambiente se volvió relajado. Especialmente Sofía, su prima de la misma edad que Maja, la cuidó muy bien. Oye Maya, escuché que eres súper buena en el voleibol. Yo también jugaba en la escuela. Sofía hablaba un poco de inglés, así que la comunicación no fue un problema. ¿En serio? Yo también estoy en el equipo de la escuela. Rápidamente se hicieron amigas. Para la cena, la abuela había preparado pozole y chilaquiles. Maya, ¿puedes comer picante?, tradujo Diego. Maya negó con la cabeza. No estoy muy acostumbrada. No pasa nada. Poco a poco te acostumbrarás. La abuela preparó atentamente para Maja otros platillos no picantes. Esta consideración conmovió a Maja. Después de la cena, Sofía propuso: Maya, ¿quieres venir mañana a ver el gimnasio de mi escuela? Justo el equipo de voleibol está entrenando. ¿De verdad? Claro que sí, me encantaría. Los ojos de Maja se iluminaron. Al día siguiente, fuimos a una escuela de talentos deportivos para mujeres en la Ciudad de México. Aunque eran vacaciones de verano, el club de voleibol estaba entrenando duro. ¡Wow! Tenemos una visita de una jugadora de Polonia. ¡Qué alta! Las jugadoras mexicanas miraban a Maja con curiosidad. La entrenadora se acercó a nosotros. He oído que eres seleccionada juvenil de Polonia. Es un gran honor para nosotros. Sofía ayudó a traducir. Sí, gracias. Si no te importa, ¿te gustaría probar a entrenar con nosotras? Sería una buena experiencia para nuestras chicas. Maja me miró, sus ojos llenos de súplica. ¿Puedo, mamá? Claro que sí, cariño. Ve y diviértete. Maja tomó prestado un uniforme de entrenamiento y corrió a la cancha. Al principio, parecía un poco incómoda, ya que tanto el idioma como el estilo de juego eran diferentes. Pero tan pronto como la pelota comenzó a volar sobre la red, todo se volvió natural. La terminología del voleibol es un lenguaje universal. Lo que me sorprendió fue cómo las jugadoras mexicanas la aceptaron. Cuando Maja hacía un buen remate, todas corrían y chocaban las manos con ella, y cuando cometía un error, se oían gritos de ánimo. No pasa nada, venga, otra vez. Maja sonreía feliz. Era una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Después del entrenamiento, todas se sentaron en círculo en el suelo del gimnasio y comenzaron a hablar. Oye Maya, ¿en qué se diferencia el voleibol polaco del mexicano?, preguntó una chica. Sofía tradujo. Maja pensó un momento y respondió. En Polonia, se pone más énfasis en la habilidad individual. Aquí, ustedes tienen un espíritu de equipo increíble. Estoy muy impresionada. ¿Y qué estilo de juego te gusta más? La verdad, siempre he soñado con jugar en un equipo como este. Estas palabras dejaron a todas en silencio. La capitana se levantó, se acercó y abrazó a Maya. Maya, si quieres jugar con nosotras, siempre serás bienvenida. Somos un equipo. Las lágrimas asomaron a los ojos de Maja. Cuando salimos del gimnasio, Maja dijo: Mamá, aquí no necesito ser especial. ¿Qué quieres decir? En Polonia, siempre tengo que demostrar que soy polaca, que tengo derecho a estar aquí. Aquí, siento que me aceptan tal como soy. Esa noche, Maja intercambió contactos con las chicas del club de voleibol mexicano. Los mensajes en polaco y español chapurreado que intercambiaron me dieron una extraña sensación. La semana pasó volando. Un día antes de nuestra partida, las chicas del club de voleibol organizaron una pequeña fiesta de despedida para ella. Maya, tienes que volver. Cuando regreses a Polonia, escríbenos. Maja lloró.
Es la primera vez que me siento tan aceptada. Muchas gracias a todas. En el coche de camino al aeropuerto, Maja dijo, «Mamá, quiero jugar voleibol en México». Mi corazón se encogió, pero su mirada era demasiado seria como para ignorarla. De vuelta en Polonia, Maja había cambiado por completo. Se levantaba temprano todos los días para ver partidos de la Liga Nacional Mexicana y comenzó a aprender español. En la pared de su habitación aparecieron pósters de jugadoras de voleibol mexicanas. ¿Vas a entrenar en la escuela? Sí, voy. Pero, mamá, ¿no te gusta? Todos me ven solo como una competidora. Era cierto. El deporte en las preparatorias polacas es una competencia feroz por un lugar en la universidad. El rendimiento individual es más importante que el espíritu de equipo. En septiembre, cuando comenzó el nuevo año escolar, Maja seguía siendo una jugadora clave del equipo, pero algo había cambiado. El fuego que antes ardía en sus ojos se había apagado. Un día, llegó una noticia impactante. Maja había rechazado la convocatoria al campo de entrenamiento de la selección nacional. El entrenador me llamó. Me han informado que Maja no participará en la concentración de otoño del equipo juvenil. ¿Por qué hizo eso? Hija, mamá, ya no quiero representar a Polonia. ¿Qué estás diciendo? Te has esforzado tanto. Tú te esforzaste, mamá. Yo solo quería hacerte feliz. Esas palabras me hirieron. Pero es tu futuro. Necesitas entrar a la universidad. En México también hay universidades. ¿Qué? Y en ese momento, Maja me mostró su portátil. En la pantalla había información sobre el voleibol en las universidades mexicanas. La UNAM, el TEC de Monterrey. Hay muchos equipos fuertes allí. No hablas español. ¿Qué vas a hacer allí? Aprenderé. Ya he empezado. Solo entonces supe que Maja estudiaba español en línea todas las noches. En octubre, ocurrió un punto de inflexión. Llegó un correo electrónico de la Federación de Voleibol Escolar de México. Era de la entrenadora de una escuela de talentos deportivos en la Ciudad de México. Estamos muy interesados en la atleta Maja Nowakowska. Si es posible, nos gustaría invitarla a transferirse para estudiar y jugar voleibol en nuestra escuela. Al principio pensé en ignorarlo, porque la oferta era demasiado absurda, pero Maja se enteró. Mamá, llegó una carta de la escuela de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? La entrenadora también me la envió a mí, y quiero ir. Imposible. La Universidad de Varsovia te está esperando. No voy a ir a la Universidad de Varsovia. Esa noche tuvimos una gran discusión. Diego intentó mantenerse neutral, pero finalmente se puso del lado de Maja. ¿No es lo más importante que Maja sea feliz? ¿Felicidad? ¿Renunciar a su futuro es felicidad? El futuro no tiene un solo camino. En México también se puede tener éxito. Me sentí traicionada. Incluso mi esposo no estaba de mi lado. Unos días después, Maja dijo las palabras decisivas. Mamá, en México puedo ser simplemente una jugadora de voleibol, no la jugadora de voleibol con raíces mexicanas. No supe qué responder. En noviembre, Maja vio la final del Campeonato Escolar de México en YouTube y lloró. ¿Qué pasa? Esa escuela llegó a la semifinal. Si yo estuviera allí, esa escena me rompió el corazón. Realmente extrañaba México. En diciembre, para Navidad, Diego sugirió: regalémosle a Maja un viaje a México por su cumpleaños. ¿Qué? Deja que vaya un par de semanas a entrenar en esa escuela y luego vuelva. Si después de eso su opinión no ha cambiado, tendremos que dejarla ir. Después de mucho pensarlo, acepté. Si no podía detenerla, que lo intentara por sí misma y tomara una decisión. Maja se alegró muchísimo. En serio, ¿de verdad puedo ir? Por 2 semanas. Poco después, Maja voló sola a México. Dejar que una chica de 16 años fuera sola era preocupante, pero la familia de su prima Sofía prometió cuidarla. Hacíamos videollamadas todos los días. ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna dificultad? Para nada. Es muy divertido. Maja en la pantalla parecía realmente feliz. Llevaba el uniforme deportivo de la escuela en la Ciudad de México.
comía tortas con sus nuevos amigos mexicanos y bromeaba en un español chapurreado. Mamá, aquí siento que pertenezco, soy parte del equipo. Pasaron 2 semanas. Maja regresó con un aspecto muy seguro. Mamá, he tomado una decisión, me voy a México. Ya no podía detenerla. La mirada de mi hija decía que esto era lo que realmente quería, y en febrero llegó la oferta de beca completa de la Universidad de Varsovia. El entrenador del equipo de voleibol de la Universidad de Varsovia vino personalmente a nuestra casa. Maja es la jugadora que estamos buscando. Le daremos una beca completa y las mejores condiciones. Maja escuchó cortésmente, pero en su rostro no había ninguna emoción. Gracias. Necesito pensarlo. Después de que el entrenador se fue, exploté. ¿Entiendes la gran oportunidad que es esta? Lo entiendo. Pero he decidido ir a México. Es la Universidad de Varsovia, la universidad a la que fue tu madre. Tiene el mejor programa de voleibol de Polonia. Ese es tu sueño, mamá, no el mío. Esas palabras me dejaron en silencio. Sobre la mesa estaba la carta de admisión de la Universidad de Varsovia y los papeles de transferencia a la Escuela de la Ciudad de México, como el cielo y el infierno. ¿Qué vas a hacer con un diploma de una escuela mexicana? Iré a la universidad en México y seguiré jugando voleibol. ¿Sabes cuánto es el salario en la Liga Profesional Mexicana? Sé realista. El dinero no es lo más importante, pero es tu vida. Sí, mi vida, no la tuya, gritó Maja. Nunca la había visto así. Diego intentó intervenir, pero fue en vano. Cálmense los dos. Maja, todo lo que hago es por ti. ¿Por mí o por el sueño que tú no pudiste cumplir? Un silencio se apoderó de la habitación, porque Maja había dicho la verdad. ¿Realmente había pensado en Maja o en mí misma? Continuó una semana de guerra fría. Solo nos veíamos en la cena, pero no hablábamos. Una noche, escuché sollozos desde la habitación de Maja. Dudé ante la puerta, pero finalmente llamé. Maja, ¿puedo entrar? Sí. Maya estaba sentada en la cama, mirando fotos con sus amigos mexicanos. Debe ser difícil para ti. Si me entendieras, no sería tan difícil. Tengo miedo de que te arrepientas después. Ya me estoy arrepintiendo. Cada día que estoy aquí, en Polonia, es un arrepentimiento. Y entonces Maja me entregó su diario. En él había frases escritas mezclando polaco y español. Hoy en el entrenamiento me volvieron a llamar la mexicana. La entrenadora fingió no oír. ¿Hasta cuándo tendré que demostrar que soy polaca? Mi corazón se encogió de dolor. En México, todo es diferente. Me aceptaron desde el principio. Todos me llaman Maya. Salimos a comer juntas. Siento que soy parte de un equipo de verdad. Pero tú eres polaca. ¿En serio? Entonces, ¿por qué nadie me ve como polaca? No pude responder. Unos días después, llamó el orientador escolar. Señora Casia, he oído que Maja ha rechazado la Universidad de Varsovia. ¿Es cierto? Aún no ha decidido. Otras universidades también están interesadas en ella. La Jagiellonica, la de Gdansk. Gracias, lo pensaremos. Colgué y suspiré. ¿Por qué rechazaba una oportunidad que todos envidiaban? Esa noche, Diego dijo con voz seria, querida, deja que Maja se vaya. ¿De verdad lo crees? Donde una persona no es feliz, nunca tendrá éxito. Vinimos a Polonia para tener una vida mejor, ¿no? Maja también está buscando su vida mejor. ¿Quieres decir una vida mejor en México? Para Maja, quizás sí. En marzo, ya no podía posponer la decisión. La Universidad de Varsovia exigía una respuesta y la Escuela de la Ciudad de México necesitaba confirmar la fecha de transferencia. Tuvimos una reunión familiar. Maja, pregunté por última vez, ¿de verdad quieres ir a México? Sí, no te arrepentirás. Si no voy, me arrepentiré toda la vida. La mirada de Maja era firme. Entonces, hay una condición. Tienes que aprobar el examen de competencia en español, al menos el nivel B2, y todas las vacaciones tienes que volver a casa. Lo prometo. Maja se acercó y me abrazó. Te quiero, mamá. Gracias por entenderme. En realidad, no lo entendía.
Solo decidí respetar la elección de mi hija. Unos días después, envié una cortés carta de rechazo a la Universidad de Varsovia. La respuesta fue breve. Es una lástima. Le deseamos a Maja la mejor de las suertes en su futuro. Por otro lado, la Escuela de la Ciudad de México envió un mensaje de bienvenida. Estamos esperando a nuestra atleta Maya. La ayudaremos a convertirse en la mejor jugadora. No había vuelta atrás. Maja se iba a México. 25 de abril. Aeropuerto Chopin de Varsovia. El equipaje de Maja era menos de lo que pensaba. 2 maletas y una bolsa con su balón de voleibol. ¿Era eso todo lo necesario para 17 años de vida? ¿Has empacado todo lo que necesitas? Sí. Lo demás lo compraré en México. ¿Por qué el camino hasta el mostrador de facturación parecía tan corto? Pronto, estábamos en el control de seguridad. Los acompañantes no pueden pasar. Las palabras del oficial de seguridad me devolvieron a la realidad. Realmente estaba despidiendo a mi hija. Diego abrazó a Maja con fuerza. Cuídate mucho, hija. Si algo va mal, llama a papá inmediatamente. Sí, papá, te quiero. Era mi turno. Abracé a Maja y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Perdón por presionarte tanto. No, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Solo que yo elegí un camino diferente. Sé feliz, ¿entiendes? Lo prometo. Vi a Maja pasar por el control de seguridad. Se dio la vuelta y me saludó con la mano. Esta escena era como la primera vez que fue a la escuela. De repente, Maja corrió de vuelta hacia mí. Mamá, casi lo olvido. Sacó una carta de su bolsillo y la puso en mi mano. Léela cuando despegue el avión, y se fue corriendo de nuevo. Seguí su espalda con la mirada hasta que desapareció. En el coche de camino a casa, abrí la carta. Querida mamá, gracias por criarme durante estos 17 años. Mi decisión probablemente te ha entristecido mucho. Lo siento de verdad. Pero mamá, te quiero mucho más de lo que crees. Empecé a jugar voleibol porque quería ser como tú. Entrené duro para hacerte feliz. Nunca olvidaré tu cara de orgullo cuando me puse el uniforme de la selección polaca. Solo por eso, valió la pena el esfuerzo. Pero mamá, en Polonia me sentía como si me ahogara. Cada día tenía que demostrar que pertenecía a este lugar, que tenía derecho a estar aquí. Estaba tan cansada de eso. En México, por primera vez, pude ser yo misma. Cuando la gente me llamaba Maya, mi corazón, extrañamente, se sentía en paz, como si hubiera encontrado una parte perdida de mí. Intentaste criarme como una polaca perfecta, ¿verdad? Porque creías que era lo mejor para mí. Lo entiendo. Pero mamá, no puedo ser una polaca perfecta porque también soy mexicana. Aunque no me lo enseñaste, por mis venas corre sangre mexicana. Cuando probé por primera vez la comida mexicana de verdad, cuando mi abuela me llamó mi Maya, cuando grité, «Vamos», junto con mis amigas en México, algo encajó. No soy una traidora. Solo estoy tratando de estar completa, de que Maja la polaca y Maya la mexicana puedan ser una. Creo que algún día entenderás por qué elegí este camino, por qué es tan importante para mí. Me esforzaré mucho en México. Prometo convertirme en una hija de la que estarás orgullosa, solo que, quizás, no de la manera que imaginaste. Te quiero, mamá. Muchísimo. Tu Maya. Rompí a llorar mientras leía la carta. Diego me rodeó los hombros con su brazo. Nuestra hija realmente ha madurado. Al volver a casa, abrí la puerta de la habitación de Maja. En la habitación vacía, solo colgaba el uniforme del equipo juvenil polaco. Debajo, había una nota. Mamá, lo dejaré aquí, porque esto también es parte de mí. Pero a partir de ahora, probaré a llevar un uniforme diferente. Al día siguiente, la vida normal parecía extraña. Me desperté y Maya no estaba. En la cena, había un lugar vacío. «¿Cómo está Maya?», preguntó una colega. Respondí evasivamente. Se fue a estudiar a una escuela de voleibol muy buena en México. ¿Qué? ¿Por qué? Aquí las condiciones son mucho mejores. No tenía respuesta. Una semana después, llegó una videollamada de Maya. «Mamá, estoy bien». Maja en la pantalla llevaba el uniforme escolar de la preparatoria de la Ciudad de México.
Parecía una estudiante de secundaria mexicana normal. ¿Qué tal la escuela? Me estoy acostumbrando. Las clases son difíciles, pero mis amigas me ayudan. Detrás de ella había ruido. Maya, déjanos saludar. Sus amigas mexicanas asomaron la cabeza a la cámara. Hola, señora. Maya está muy bien. Maya. En medio de las chicas risueñas, Maja sonreía ampliamente. Era una sonrisa genuina y relajada que rara vez se veía en Polonia. Después de la llamada, tuve sentimientos encontrados. Me alegraba verla feliz, pero al mismo tiempo, lamentaba que nunca se hubiera visto así en Polonia. En octubre, llegó una foto de Maja. Era una noticia sobre su participación en las pruebas de selección para el equipo juvenil de México. Aquí no miran tu pasaporte, solo miran tu habilidad. En noviembre, llegó otra noticia. Mamá, he llegado a la selección final del equipo juvenil. ¿Qué? No podía creerlo. Solo llevaba 3 meses en México. Felicidades, hija. Estoy muy orgullosa de ti. Fue la primera vez que la felicité desde el fondo de mi corazón. En diciembre, antes de Navidad, Maja volvió a casa de vacaciones. La Maja que encontré en el aeropuerto había cambiado notablemente. Tenía confianza, un rostro radiante y, lo más importante, parecía muy en paz. Mamá, te extrañé tanto. Yo también. ¿No has adelgazado? El entrenamiento es duro pero divertido. De camino a casa, Maya habló por teléfono en español. Aunque no era fluido, sonaba muy natural. ¿Ya hablas también el español? Lo uso todos los días, así que me he acostumbrado. En la cena, Maja usaba los cubiertos de manera diferente. ¿Ya comes comida mexicana? Sí, ya como muchas cosas, pero todavía no mucho picante. Noté muchos pequeños cambios. La forma natural de comer, la forma de saludar al estilo mexicano, y de vez en cuando colaba palabras en español en la conversación. Mamá, he cambiado mucho, ¿verdad? Sí, pero pareces muy feliz. Soy muy feliz. Como si por primera vez hubiera encontrado mi lugar. Esas palabras me hicieron pensar. ¿Acaso durante todo este tiempo no le había dado a mi hija un verdadero lugar en la vida? Las 2 semanas de vacaciones terminaron. Llegó el día de volver a México. Mamá, esta vez no llores, ¿eh? No lloraré, ya estoy acostumbrada. Pero volví a llorar, pero esta vez fueron lágrimas diferentes, no de tristeza, sino de orgullo por el crecimiento de mi hija. Enero, comenzó el nuevo año. El primer año nuevo, sin Maja. Un día, estaba viendo YouTube y me quedé en shock. Maja aparecía en un video titulado Campeonato Nacional de Voleibol Escolar de México. ¿Es una jugadora extranjera que ha venido a ayudar al equipo? Para nada. Es miembro oficial del equipo de la Escuela de Talentos de la Ciudad de México. Las palabras del comentarista eran elogiosas. Vi el video del partido. Maja se había convertido en una jugadora completamente diferente. Antes, jugaba principalmente de forma individual, pero ahora era una jugadora de equipo total. La colocación de Maya es muy precisa. Había pasado de ser atacante a ser acomodadora, de ser una rematadora a ser la directora de juego. Decidí leer los comentarios. Maya es genial, ¿no es mexicana? Su estilo de juego es totalmente mexicano. Este año, la Escuela de Talentos de la Ciudad de México seguro que gana. Sentí orgullo, pero al mismo tiempo, un poco de amargura. En Polonia, era la atleta de raíces mexicanas. En México, se había convertido en la atleta maya. Unos días después, Maja me envió un video. Mamá, esto lo grabó el Club de Comunicación de la escuela. Era un documental de 10 minutos titulado Un día en la vida de Maya. Despertar a las 6 a.m. Entrenamiento matutino, clases, almuerzo con amigos, entrenamiento vespertino, hacer la tarea. Era la vida normal de una estudiante de secundaria mexicana. Pero Maya se había integrado perfectamente. En la entrevista, al principio, no podía comer picante y no hablaba español, pero mis amigas fueron muy buenas y me enseñaron todo.
Una compañera sentada a su lado intervino. Maya es muy trabajadora, hasta nosotras nos sorprendemos. Ahora ya habla con un poquito de acento chilango. La forma en que se reían juntas parecía muy natural. Tu objetivo es llegar a la selección nacional, ¿verdad? Sí. Quiero representar a México. Es mi sueño. Al ver este video, pensé, ¿es esta niña realmente Maja o es Maya? La respuesta era simple. Era ambas. En febrero, llegó una noticia increíble. Mamá, he sido seleccionada para el equipo oficial juvenil de México. ¿En serio? ¡Qué maravilloso, hija! En abril habrá un campeonato juvenil panamericano en Argentina. Felicidades, estoy muy orgullosa de ti. Esta vez, fue 100% sincero. No importaba qué país representara. Lo más importante era que mi hija estaba cumpliendo su sueño. En marzo, comenzó el Campeonato Nacional de Voleibol de Preparatorias de México. En Varsovia, era muy tarde, pero vi la transmisión en vivo. La Escuela de Talentos de la Ciudad de México había llegado a la semifinal. El rival en la semifinal era un equipo fuerte de Guadalajara. El partido fue reñido y se fue al quinto set, 24-24. Maya, sacaba, estaba muy tranquila. Las jugadoras mexicanas corrieron y rodearon a Maya, gritando de alegría, pero el marcador se empató de nuevo. Ahora era punto de partido para el rival. Después de un largo rally, Maya hizo una colocación perfecta para la rematadora y ella anotó. Y finalmente, la Escuela de Talentos de la Ciudad de México ganó. Maya se sentó en el suelo y lloró. Sus compañeras corrieron hacia ella y también comenzaron a llorar. Maya, eres increíble. Lo logramos. La cámara se acercó a Maya. Su rostro estaba empapado de sudor y lágrimas, pero era la cara más feliz que jamás había visto. En la entrevista posterior al partido, Maya respondió en español: gracias a todas mis compañeras. Sola, no habría podido hacerlo. Esta es la fuerza del equipo. Fue la primera vez que la oí hablar español con tanta fluidez. Sus palabras estaban llenas de emoción sincera. En la final, aunque perdieron por un estrecho margen, el segundo lugar fue un resultado fantástico. Maya recibió el premio a la mejor acomodadora del torneo. Al ver la foto de la ceremonia de premiación, me conmoví mucho. La imagen de Maya sosteniendo el trofeo con la bandera mexicana de fondo. Esa noche, Diego dijo, Maya se ve realmente feliz. Sí, quizás estuvimos equivocados todo este tiempo. No equivocados, solo había otro camino. En abril finalmente fui a Argentina para ver a mi hija competir internacionalmente. En el avión pensé mucho. Recordé mis años universitarios, el shock de mudarme de una pequeña provincia a Varsovia. ¿Eres de Podlaquia? Allí solo hay campos de patatas, ¿verdad? Tienes un acento de pueblo. Era un lugar glamuroso pero frío. Todos parecían ricos y a la moda, y yo era solo una chica de pueblo. En el club de voleibol también, Casia, suena a nombre de granja. Juegas bien, pero tu forma de hablar. Solo el entrenador me reconoció. Casia, eres un diamante en bruto. Si te pulen, serás la mejor. Aguanté, solo gracias a esas palabras. Entrenaba sola todas las noches, intentando imitar a las chicas de Varsovia, cambiando mi estilo de vestir. 2 años después, finalmente fui reconocida. Entré en el equipo titular, me convertí en parte del equipo, pero a veces extrañaba mi casa, los pierogi de mi madre, la granja de mi padre, los vastos campos. Allí no necesitaba esforzarme por ser alguien especial. Entonces, ¿por qué empujé a Maja a sufrir lo mismo? Quizás porque no quería que mi hija pasara por las mismas dificultades que yo. Pensé que si la criaba como una verdadera varsoviana desde el principio, todo estaría bien. Pero Maja, desde que nació, fue una forastera de alguna manera, solo que yo no quería admitirlo. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo de conexión, le envié un mensaje a Maja: mamá ya casi llega. Mucha suerte, hija, estoy animándote. Mamá, ¿de verdad vienes? ¡Qué alegría! Cuando llegué al gimnasio en Buenos Aires, Maja me esperaba en el vestíbulo. Mamá, Maja,
con el uniforme de la selección de México, corrió hacia mí. La bandera tricolor, en su pecho, se veía radiante. ¿Cómo estás? Verte me da mucha más fuerza. Saludé a la entrenadora mexicana. Usted es la mamá de Maya, ¿verdad? Hola. Maya es una chica muy trabajadora. Se ha integrado al equipo muy rápido. Todos elogiaban a Maya. No, a Maya. El primer partido fue contra la selección de Brasil. Mientras estaba sentada en las gradas, un grupo de madres mexicanas se sentó a mi lado. Ah, usted es la mamá de Maya. Tenemos muchas esperanzas puestas en ella. Es buenísima. Personas completamente extrañas para mí animaban a mi hija. Esto nunca lo había experimentado en Polonia. Comenzó el partido. Maya estaba en la alineación titular. Número 7 de México, Maya Nowakowska. Cuando el locutor dijo su nombre, desde las gradas estallaron los aplausos. Maya, vamos. Maya saludó con la mano. Parecía muy natural y relajada. El partido fue intenso. Las colocaciones de Maya eran precisas y la selección mexicana se movía como una máquina bien engrasada. Y otro punto tras la colocación de Maya, la voz del comentarista estaba llena de orgullo. Lo que más me impresionó fue el liderazgo de Maya. Animaba constantemente a sus compañeras y, durante los tiempos muertos, daba activamente su opinión en español. Chicas, probemos un ataque rápido. Su español no era perfecto, pero se entendían de maravilla. Ganaron 3-1. Maya tuvo el mayor número de asistencias. Después del partido, las mujeres mexicanas me invitaron a comer algo. Esto es para usted, mamá de Maya. Nuestra Maya es la mejor. Esta calidez me hizo llorar. Esto no existía en Polonia. Por la noche, pasamos un tiempo a solas con Maya. ¿Qué tal? ¿Viste el partido? Ya no soy la misma de antes, ¿verdad? Ya no estás sola. ¿Qué quieres decir? En Polonia, sentía la presión de tener que jugar bien. Si cometía un error, me criticaban. Ah, claro, es que tiene raíces mexicanas. Siempre tenía que demostrar algo. Maya se quedó en silencio un momento y continuó. Aquí, solo soy parte del equipo. Si cometo un error, no pasa nada, porque todas me ayudarán. Solo entonces entendí lo que es un verdadero equipo. Me conmovió mucho. Perdón por presionarte. No es tu culpa, mamá. Supongo que a ti también te enseñaron así, ¿no? Que para tener éxito en Polonia hay que ser perfecta. Era verdad. He vivido así toda mi vida. Pero mamá, he encontrado un lugar donde no necesito ser perfecta, un lugar donde me aceptan tal como soy. Esa noche, no pude dormir en la habitación del hotel. Acababa de darme cuenta de lo estrecha que había sido mi visión del mundo. Había establecido un único estándar de éxito y se lo había impuesto a mi hija. Pero Maya, ella había encontrado su propio camino, había encontrado una felicidad que yo nunca había esperado. En la semifinal, jugaron contra Estados Unidos, un equipo fuerte, pero México luchó hasta el final. Después de un tenso partido de 5 sets, finalmente perdieron. Pero Maya hizo todo lo que pudo. Después del partido, la entrenadora de la selección estadounidense se acercó a ella y le dijo: «Eres una excelente acomodadora. México ha conseguido una gran jugadora». En el partido por el tercer puesto, ganaron y consiguieron la medalla de bronce. En ese momento, Maya abrazó a sus compañeras y lloró. «Gracias a todas. Las quiero mucho». En la ceremonia de premiación, se izó la bandera de México. Maya se llevó la mano al corazón y escuchó el himno nacional. Aunque no podía cantarlo perfectamente, su postura estaba llena de respeto. En ese momento, lo entendí. Maya no era una traidora. Era una pionera valiente que había encontrado su identidad entre dos culturas. Después de volver de Argentina, muchas cosas cambiaron. Primero, empecé a aprender español porque quería comunicarme con Maya. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Diego. «Estoy estudiando español. Si quiero hablar con mi hija, tengo que aprender». Diego estaba a la vez sorprendido y feliz. «Finalmente has abierto tu corazón. Quizás un poco tarde. Nunca es tarde. Maya estará muy feliz». En mayo, la final del Campeonato de Voleibol Escolar de México.
La Escuela de Talentos de la Ciudad de México llegaba a la final por primera vez en 3 años. Esta vez, fui a México. Diego vino conmigo. El gimnasio en la Ciudad de México estaba abarrotado. Los aficionados de la Escuela de Talentos eran muy numerosos. Maya, Maya. Cada vez que oía ese grito, me embargaba la emoción. El rival era el campeón del año pasado. En potencial, eran más débiles, pero la Escuela de Talentos de la Ciudad de México tenía unidad. Eran un equipo cohesionado, con Maya en el centro. Después de perder el primer set, ganaron el segundo y el tercero. En el cuarto set, lideraban 20-14, y en ese momento, Maya se lesionó un dedo, después de un fuerte remate del rival. Tiempo muerto. Maya volvió al banquillo, su dedo estaba hinchado. ¿Puedes jugar?, preguntó la entrenadora. Sí, puedo. Después de que le vendaran el dedo, volvió a la cancha. Sabía que colocar el balón sería doloroso, pero Maya no lo demostró. 24-23. Punto de partido. Maya fingió colocar el balón, pero en su lugar, saltó y atacó. El bloqueo del rival fue completamente engañado. Punto. La Escuela de Talentos de la Ciudad de México ganó el set y con una victoria de 3-1 se convirtió en campeona. El gimnasio se convirtió en un mar de lágrimas. Maya abrazó a la capitana y lloró durante mucho tiempo. Lo logramos. Gracias, Maya. Al ver a Maya levantar el trofeo de campeona y gritar de alegría, yo también lloré. La que estaba allí no era la Maja que yo había criado, sino la Maya que había crecido por sí misma, con sus propias fuerzas. Después de la ceremonia de premiación, Maya corrió hacia mí. Mamá, ¿lo viste? Somos campeonas. Lo vi, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. De repente, Maya rompió a llorar. Ahora me entiendes, ¿verdad? Claro que sí. Perdón por haber tardado tanto. Diego también se acercó y nos abrazó. Nuestra hija es la mejor. Las otras jugadoras y sus padres se acercaron a nosotros. Mamá de Maya, muchas gracias. Nos hemos convertido en campeonas gracias a Maya. Todos nos agradecieron sinceramente. Por la noche, nos invitaron a una fiesta de celebración de la victoria. Mamá de Maya, ¿puede comer comida mexicana? Sí, claro. Estoy aprendiendo poco a poco. Cuando respondí por primera vez en español, todos se sorprendieron. ¡Wow! Habla español muy bien. No, estoy aprendiendo para hablar con Maya. El ambiente se volvió aún más cálido. La entrenadora dijo, Maya es una chica especial. Además de su habilidad, tiene el talento de unir al equipo. Al principio, también me preocupaba cómo se adaptaría. Resultó que es más mexicana que nuestras propias estudiantes mexicanas. Muy educada, sabe cómo tratar a los mayores y a los más jóvenes. Estaba muy orgullosa de que Maja hubiera podido adaptarse a un nuevo entorno y crecer por sus propias fuerzas. Tarde en la noche, de camino al hotel, Maja me tomó del brazo. Mamá, ¿todavía lamentas que no haya ido a la universidad en Polonia? No, sinceramente un poquito, pero que tú seas feliz es más importante, ahora lo entiendo. Mamá, me esforzaré mucho en la universidad en México, y algún día quiero jugar en la Liga Profesional Mexicana y entrar en la Selección Nacional de México. Me quedé atónita por un momento. ¿Hablas en serio? Sí, representar a México en el escenario internacional es mi sueño. Esa noche hablé con Diego. Nuestra hija se ha vuelto muy fuerte. Sí, quizás es mucho más sabia que nosotros. Si no nos hubiéramos opuesto desde el principio, habría sido mejor. No, este proceso era necesario para ti, para mí y para Maja. Era verdad. Este proceso de conflicto y reconciliación había hecho a nuestra familia más unida. Al día siguiente, antes de irnos de México, Maja nos acompañó al aeropuerto. Mamá, la próxima vez volveré a Polonia en las vacaciones de verano. Por supuesto, tu habitación siempre te estará esperando. Te quiero, mamá. Y gracias por darme la libertad. Yo también te quiero, cariño. Ya seas Maja o Maya, sigues siendo la hija de la que estoy orgullosa. Desde el avión, miré por la ventana y pensé, mi hija no es una traidora, es mucho más valiente que yo.
una chica con un corazón grande, capaz de aceptar ambas culturas. Y finalmente, entendí que el amor es dejar ir, es confiar y esperar hasta que tu hija encuentre y camine su propio camino. Esa es toda la historia de Kasia. Una madre polaca que al principio consideró a su hija una traidora, pero finalmente entendió que su hija no la traicionó, sino que eligió un camino valiente para encontrar su doble identidad. Ahora, Maya está en su último año de preparatoria en México y se prepara para la universidad. Muchas universidades le han enviado invitaciones y sigue compitiendo con éxito para el equipo juvenil de México. Quizás en unos años veamos una imagen especial, la de una atleta nacida en Polonia, pero que representa a México, luchando por la bandera tricolor en el escenario internacional. Quizás, esta es una nueva forma de identidad en la era de la globalización, donde no es necesario elegir una, sino que se pueden aceptar múltiples culturas y vivir con ellas. Y eso no es una debilidad, sino una fortaleza. Ahora, Kasia habla mucho mejor español. Cuando hace una videollamada con su hija, ya no dice I love you en inglés, sino en el español que ha aprendido. Te amo, mi hija.